Descubrí. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Hoy en Geografías recorremos las planicies semidesérticas del este cuyano llamadas travesías. Conocemos sus características, visitamos a sus habitantes y analizamos las consecuencias que provoca la continua degradación de sus suelos. El norte de la provincia de Mendoza, un territorio de clima adverso neutralizado por el hombre, donde el paisaje fue transformado por el uso del agua. Es la región de los oasis, de las ciudades arboladas con álamos y eucaliptos y de los viñedos regados por las acequias. Sin embargo, en la faja oriental de Cuyo se imponen los suelos arenosos y la aridez. Los bosques originales que se levantaban en el pasado se convirtieron en una llanura reseca, despojada de vegetación. Son las desoladas travesías. La travesía es una gran cuenca de sedimentación que se extiende hacia el este de la cordillera de los Andes. Y en este momento está bajo el completo dominio del ciclo árido. Lo que podemos ver es que los testigos de la vegetación, lo que queda de la vegetación, nos cuenta que acá habían especies arbóreas. Y en este momento no hay prácticamente árboles. Son árboles muy bajos y que normalmente vienen de rebrotes de un tronco que está talado. El departamento de Lavalle, en el noroeste de la ciudad de Mendoza, es una de las áreas de las travesías más afectadas por la actividad humana. La geógrafa Elena Abram dirige el Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial de Cuyo, que estudió las condiciones de la zona. Se trata de planicies apenas cubiertas por árboles bajos, como la jarilla, el chañar y la brea, sometidas a temperaturas agobiantes y a la falta de agua. Un escenario de duras características naturales, golpeado también por la depredación del ser humano. A principios del siglo pasado se erradicó prácticamente todo el bosque de la zona de Lavalle para alimentar el ferrocarril y para conformar la riqueza de Mendoza, que son los viñedos, porque la vid necesita un sostén para su conducción bajo la forma de postes y rodrigones y necesita una madera dura que resista el riego. Y el algarrobo, como buen árbol del desierto, es un árbol que crece muy pero muy lentamente, con una madera muy dura y muy resistente. La tala indiscriminada del algarrobo dulce, la especie local de mayor importancia económica, dejó al suelo indefenso ante las inclemencias climáticas. El equilibrio ecológico terminó de resquebrajarse cuando miles de cabezas de ganado local buscaron alimento en los insuficientes matorrales y pasturas. Era un proceso de degradación que podía transformar la travesía en un estéril desierto. Esto fue porque manejamos mal este ambiente seco, porque lo sobrecargamos, porque hemos dilapidado los recursos prácticamente.
El geógrafo Mario Salomón es el encargado de constatar la degeneración biofísica del suelo a través de un análisis denominado calicata. Nosotros acá tenemos de 0 a 11 centímetros un primer horizonte, Elena. Yo lo veo bastante más estructurado este suelo, lo veo con una presencia limo-arcillosa, con una cierta dureza y una presencia de raíces y de algunos microorganismos biológicos hasta 11 centímetros. Entre los 11 y los 34 centímetros aparece otra capa, ya pierde un poco esta consistencia limosa, arcillosa, y comienza a aparecer una presencia más masiva de arena. Estamos haciendo una determinación de distintas capas u horizontes de suelo para poder sacar muestras. Esto nos va a permitir conocer qué tipo de suelos tenemos y qué aptitud de suelo nosotros tenemos en esta zona. A partir de los 34 centímetros ya aparece, digamos, arena en toda su extensión, con raíces escasas, y ya a partir de los 50 centímetros ya no tendríamos evidencia de raíces o de microorganismos. La calicata confirma la pobreza de nutrientes y materia orgánica de las tierras. La explotación irracional de los recursos naturales y la imposibilidad de recuperación de un suelo castigado por los vientos y la falta de lluvias aceleraron la desertificación. Es un empobrecimiento progresivo que no solo alcanza al ambiente, sino también a los habitantes de la llanura. La gente que tiene un rebaño, una majada de alrededor de 200, 300 cabras, no tiene suficiente alimento, no tiene suficiente capacidad para producir una renta que lo saque de una estrategia de supervivencia prácticamente. Y uno siente un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque descubrir el grado de deterioro que tiene todo este ambiente, y que acá vive mucha gente y que tiene muchas esperanzas de seguir viviendo acá, que no se quiere ir de acá. Asunción es un típico pueblo de las travesías donde viven 250 personas. Poco más de 20 familias, descendientes de los aborígenes huarpes, que subsisten como pequeños productores caprinos. Buenas. El jefe de la comunidad, Raúl Guardia, es el testigo del empobrecimiento del paisaje y conoció otra realidad que actualmente solo existe en el oasis mendocino. Y sí, a veces el avance de todo lo que es bueno, ¿no es cierto?, para ellos, para nosotros fue malo, porque la plantación de tanta vid necesitaba algarrobos, que sería la madera. Y cuando llegó el ferrocarril nos destruyeron los algarrobos. Después llegó la ruta y todo fue para destrucción de los campos. Destruyeron la naturaleza, que es la sombra del algarrobo, que es la que mantiene humedad y puede extraer la nube, ¿no es cierto?, para que llueva. Y así fue como se fue degradando todo. Los huarpes eran originalmente un pueblo agrícola asentado alrededor de los ríos de la región. Fueron expulsados por los españoles a las zonas más áridas. Allí se dedicaron a la cría del ganado caprino y se mantuvieron con el comercio de la carne. Hoy, la desertificación amenaza a sus animales, que sufren problemas de alimentación y son vulnerables al contagio de enfermedades. ¿Cómo andan ya las cabras? Y sí, ya andan ya pesadas ya para Para querer parir. Así que estamos en esa espera de que nazcan los chivitos. Bueno, hay comida, están gordas, no están gordas. Ya están más o menos. Este año no había mucha algarroba, así que están los animales En muy buenas condiciones. no están en muy buenas condiciones, que se diga. Con la geógrafa Abraham, el veterinario José Luis Sánchez trabaja en el control y saneamiento de los rebaños de las travesías. Programan el funcionamiento de un tambo en Asunción. El objetivo es impulsar la potencialidad del ganado caprino,
no limitarla a la venta de carne y aumentar su rendimiento, aún dentro del marco de la desertificación. Pasos a seguir es ver si tiene brucelosis. Si no lo tiene, digamos, es una cabra que está apta, yo diría, para poder entrar en un régimen lechero. Por supuesto con una alimentación más controlada de la que tiene, ¿no? Pero en realidad es un rebaño que este año ha sufrido por la falta de algarroba. Y es algo muy bueno porque nosotros no sabíamos qué animales teníamos, si teníamos animales buenos, sanos o enfermos, ¿no es cierto? Entonces esto es algo muy bueno porque están haciendo la sanidad del animal. Entonces nosotros sabíamos perfectamente que teníamos el animal sano ahora, que podíamos ocupar la leche y hacer el quesillo, el queso como se hacía antes, ¿no es cierto? Es algo muy bueno. Las comunidades huarpes están mejorando su situación social y económica, aprendiendo técnicas del manejo de los recursos y ampliando el potencial de sus animales. Así, esperan superar los obstáculos del duro ambiente de las travesías. Sin embargo, no es el único de los proyectos necesarios para revertir el avance del desierto. En 1985, más de 20.000 hectáreas en la travesía de Guanacache se destinaron a la Reserva Telteca. Allí, los especialistas han logrado un verdadero renacimiento del ecosistema. Esta zona, podemos decir que simplemente con haber cerrado el área protegida y haber cancelado los otros usos, el pastoreo y la tala masiva, o sea, no más hacha, este lugar se ha recuperado muy rápidamente en los menos de 20 años que lleva de clausura y se convierte en un ejemplo de cómo con un uso racional el desierto puede llegar a convertirse en un lugar donde es agradable vivir y donde se puede producir. El aprovechamiento de aguas retenidas en el subsuelo permitió desarrollar la reforestación y asegurar el crecimiento del algarrobo dulce, la especie arbórea que garantiza la conservación de vegetales y animales. En los bosques dispersos de la reserva, los algarrobos alcanzan 15 metros de altura, transformándose en los árboles silvestres más altos de Mendoza, restaurando el paisaje ausente en las travesías. La sensación de Asunción es una sensación de agobio, de pesadumbre, de un poco de desesperanza, ¿no? De ver la tierra arrasada. Y acá es una manera de ver que el futuro es un futuro que puede tener verdes, aún en el desierto, que puede tener pájaros, con el que uno puede llegar a convivir en armonía. La gente de Asunción recuerda cómo era el paisaje anterior. Y el hecho de recuperar ese paisaje y volver a tener un lugar así significa haber recuperado las posibilidades de vivir mejor, de tener una mejor calidad de vida y de vivir en un sitio que no está degradado, que no está desertificado, que tiene un presente y que tiene un futuro. En el departamento de Lavalle, Mendoza, la lucha contra la desertificación se lleva a cabo analizando los mecanismos del proceso y generando las soluciones posibles. Los habitantes de la región buscan una nueva convivencia en armonía con el entorno natural. Otros sectores de la sociedad deben evitar las graves consecuencias de la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta los ambientes que los generan. Es una pelea contra la crudeza climática, pero fundamentalmente una pelea en la que el hombre debe vencerse a sí mismo para hacer retroceder al desierto.
conocemos sus características, visitamos a sus habitantes y analizamos las consecuencias que provoca la continua degradación de sus suelos. El norte de la provincia de Mendoza, un territorio de clima adverso neutralizado por el hombre, donde el paisaje fue transformado por el uso del agua. Es la región de los oasis, de las ciudades arboladas con álamos y eucaliptos y de los viñedos regados por las acequias. Sin embargo, en la faja oriental de Cuyo se imponen los suelos arenosos y la aridez. Los bosques originales que se levantaban en el pasado se convirtieron en una llanura Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. seca, despojada de vegetación. Son las desoladas travesías. La travesía es una gran cuenca de sedimentación que se extiende hacia el este de la cordillera de los Andes. Y en este momento está bajo el completo dominio del ciclo árido. Lo que podemos ver hoy en Geografías recorremos las planicies semidesérticas del este cuyano llamadas travesías.